os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ahí fue donde nos quedamos. Así que vamos a ver si sí es cierto, si sí van a irse con su suegra, si sí la van a seguir, qué va a pasar con estas mujeres. Así que el día de hoy, hermanitos, vamos a seguir escudriñando este libro de Ruth, que le he titulado Ruth, un viaje de fe. En esta ocasión vamos a ver lo que es una confesión de fe. Y para ello vamos a darle lectura del versículo número 11 al versículo número 13. La palabra de Dios dice así: y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a los hijos, ¿habías vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Aquí vemos nuevamente a Noemí, que reconoce que no es justo que ellas, siendo jóvenes, se queden sin marido, que se queden sin rehacer su vida, ¿sí? Ella, Noemí, les dice: yo ya no tengo más hijos, y aunque ahorita tuviera un marido, porque tampoco marido, ya no tenía marido, ya no tenía hijos, ¿sí? Dice: aunque tuviera marido y en esta noche estuviese con él y concibiese, pues no los van a esperar, ¿verdad? Así que, por favor, regrésense. Vemos cómo Noemí les habla y les dice: hijas mías, ¿sí? Demuestra el cariño, demuestra la preocupación por ellas, ¿sí? Y reconoce que no puede en ese momento darles una mayor esperanza. No hay mayor esperanza de ellas con ella en ese momento, sino que regresarse a casa de sus padres. Pero ellas no quieren dejar a su suegra. Dice el versículo número 14: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Hasta ahí. Ellas siguen con este sentimiento, con esta situación. Aquí Noemí en el versículo 13 hace una confesión y dice: pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Esta expresión que hace Noemí declara realmente cómo ella se sentía y todo lo que había pasado durante 10 años que estuvo en la tierra de Moab. Reconoce toda su calamidad y reconoce que la mano de Dios ha sido contra ella, pero no como un reproche, sino reconociendo que había sido por las malas decisiones que se habían tomado, ¿sí? El haberse ido de un lugar que Dios les dijo que no se fueran, y tal vez haber casado a sus hijos con mujeres extranjeras. Dos cosas importantes que, como vemos, trajo mucha calamidad, trajo mucha amargura y consecuencias por sus decisiones, pero no culpa a Dios, no está culpando a Dios, está reconociendo realmente que Dios no la puede bendecir si ella no ha tomado buenas decisiones y no ha hecho lo correcto, ¿sí? Y es importante esto, hermano, porque muchas veces podemos decir, y muchas veces hemos escuchado esa expresión: ay Dios, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me está pasando esto? Si tú eres mi Dios y eso. Pero a veces es, y muchas veces es, pues, por nuestras decisiones. Y es importante que nosotros reconozcamos nuestras rebeliones y pidamos perdón por ello. Vamos a ver qué dice el Salmo 51, versículos 3 y 4. Es un salmo muy conocido, es un salmo que ya hemos leído en otras ocasiones. Y vean lo que aquí el salmista está reconociendo. Recordemos que aquí es un salmo de David. David había pecado con Betsabé y había mandado matar a su marido, y él escribe este salmo precisamente. Y veamos lo que aquí David está diciendo. Versículo 3 dice: porque yo reconozco que
mis rebeliones, y mi pecado siempre está delante de mí. Versículo 4. Contra ti solo he pecado, y he hecho mal delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y teniendo por puro. Fíjate, dice, yo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, ¿sí? Y dice aquí, para que seas reconocido como justo, no como un Dios que no es justo, no como un Dios que es severo. Dice, para que seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, ¿sí? Si Dios da una palabra, sea de bendición o sea de maldición, Dios la cumple, ¿sí? Y Él es justo, por eso la declara y dice, puro en tu juicio. Las consecuencias de nuestras acciones son justas, ¿sí? Y es lo que aquí Noemí está diciendo. La mano de Dios ha sido contra mí. Y está reconociendo aquí como el salmista, Señor, tú has sido justo. ¿Por qué? Porque yo me equivoqué, ¿sí? Vamos a ver qué más. Y es importante, hermano, que también glorifiquemos a Dios cuando nos están pasando situaciones difíciles a causa de nuestras consecuencias. También ahí estamos nosotros glorificando el nombre de Dios. Aquí David está glorificando a Dios y está reconociendo que él había pecado y que justamente Dios lo había castigado y lo iba a castigar. Y vaya que lo castigó, ¿sí? Con 4 hijos, con 4 situaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque él también fue lo que declaró. Dios fue justo con David y Dios estaba siendo justo con Noemí, ¿sí? Seguimos, y dice que ellas alzaron su voz, ahí en Ruth capítulo 1, versículo 14, pero fíjense lo que pasa. Orfa besa a su suegra, mas Ruth, ¿qué pasa? Se queda con ella. Aquí ya hay una decisión. Aunque ellas amaban a su suegra, por lo que se ve, ¿sí? Estuvieron con ella, la siguieron hasta el límite, querían seguir con ella. Aquí ya cuando ven que ya es la decisión de Noemí irse, ¿qué pasa con una de ellas? Besa a su suegra, se despide de ella y se regresa a su tierra, ¿sí? Orfa decide regresarse. No dudamos que amara a su suegra, pero no era tan fácil salir de su tierra e ir a una tierra extranjera. Recordemos que en Moab se adoraba al dios Quemos, ¿sí? Y ellos eran muy idólatras, no eran el pueblo de Dios, no seguían a Jehová. Entonces aquí Orfa besa a Noemí, se despide de ella, pero ella decide regresarse a su casa. Y si ella se regresaba a su casa, pues se regresaba también ¿a qué? A sus costumbres, se regresaba también a sus ídolos. Pero Ruth no hace eso. Ruth dice en la palabra de Dios que se queda con ella. No dudamos, hermano, que mucha gente puede decir que ama a Dios. Si tú le preguntas a alguien, ¿tú amas a Dios? ¿O tú crees en Dios? ¿Qué le van a decir? No, pues sí. Pero ¿cómo se demuestra realmente si una persona ama y cree a Dios? Porque hace su voluntad. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿sí? Entonces, aquí Orfa pudo haber querido mucho a su suegra, pero no estaba tan convencida. No estaba tan convencida. Y ella sí decide regresarse. Mas Ruth se queda con ella, ¿sí? Ruth estaba demostrando otra actitud. Ruth estaba demostrando que realmente en ella había habido un cambio, en ella había pasado algo con el testimonio de Noemí. Y vamos a ver qué fue lo que hace Ruth. Versículo 14 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella, ¿sí? Noemí le sigue insistiendo. Noemí le seguía diciendo a ellas, regrésense, váyanse a su casa, regresen a su familia.
¿por qué Noemí insistía tanto en que ella se regresara? ¿Por qué era importante que ellas estuvieran convencidas de lo que iban a hacer? ¿Sí? Noemí no quería solamente una simple compañía. Ruth no quería que la siguieran a ella. No quería que nada más estuvieran con ella. Era importante que aquí hubiera una convicción y una verdadera decisión. Noemí hizo todo lo posible para disuadir a Ruth de que la acompañara de regreso a Belén. No porque no quisiera una compañera, sino lo que no quería es una compañía que después con el tiempo se volviera contraproducente o que fuera una carga en lugar de una bendición. Ya había pasado por muchas cosas Noemí, como para que no aprendiera de sus experiencias, ¿sí? Por ello era importante que Ruth no solamente la quisiera seguir a ella, Ruth tenía que hacer una confesión de fe. Ruth necesitaba realmente convertirse, no solamente seguir a su suegra, no solamente ir a Belén, sino que realmente tenía que haber una conversión, ¿sí? Y fíjense nada más lo que pasa con Ruth. Vamos a leer versículos 16 al 18. Les invito a que en esta ocasión lo hagamos alternado. Comienzo yo y luego continúan ustedes. Dice versículo 16: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ustedes. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, ¿qué pasó? Ya no le dijo más, ¿sí? Ruth tenía que hacer esta confesión, hermano. ¿Por qué? Porque iban a llegar a la tierra de Belén y tenía que ella cambiar totalmente si realmente quería permanecer con ella. Probablemente aquí Noemí tuvo que haber tenido una conversación importante con ella y decirle: a ver, si tú vas a querer ir conmigo, las cosas tienen que cambiar, las cosas tienen que ser diferentes. ¿Por qué? Y tal vez decide lo que es el judaísmo, lo que era su fe, lo que implicaba llegar a Belén. No solamente, como les digo, llevar una compañía, ¿sí? No solamente por eso, sino que realmente tenía que haber algo más, ¿sí? Esta mujer gentil, alejada de Dios, ahora se estaba acercando a Dios. ¿Qué fue lo que tal vez impulsó a Ruth a seguir a Noemí y a hacer esta confesión de fe? ¿Qué creen que fue lo que a ella le impulsó? ¿Qué vio en Noemí? ¿Qué habrá visto de Noemí? ¿Qué habrá escuchado de ella? Porque ¿qué otra referencia tenía Ruth? Sino solamente a su suegra, a su familia que tuvo, a su esposo tal vez, ¿sí? Pero tal vez el testimonio de Noemí fue tan fuerte, después de ver que había perdido a su marido, después de ver que había perdido a sus hijos, que no tuvieron descendencia, que no tuvo bienes. A pesar de ello, ¿qué hizo Noemí? Se levantó. A pesar de ello, Noemí no desistió de su fe, no blasfemó, no renegó, sino que ella seguía glorificando el nombre de Dios y seguía firme en su fe. Esto es bien importante, hermano. Nuestro testimonio es lo que debe de mover a los demás a decir: yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Imagínate nada más lo fuerte que es esto, de decir que tu Dios sea mi Dios. Es hermoso poder escuchar a alguien decir esto, ¿sí? Y por eso aquí Ruth hizo esa confesión de fe, porque no solamente le dijo: voy a ir contigo, sino le dice: tu Dios será mi Dios. Y además, ella aquí ya está hablando del nombre de Dios, porque ahí dice en el versículo 16: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga ¿qué? Jehová, y aún me añada, que
que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Aquí Noemí, Ruth ya estaba invocando el nombre de Dios. Aquí Noemí ya sabe quién es Dios, ¿sí? Porque dice, aún Jehová me haga o me añada, aún Jehová haga que yo muera, ahí yo voy a ser sepultada. Es obvio que Noemí tuvo una gran conversación con ella, porque de qué otra manera ella podía haber tomado esta decisión. ¿Cómo podía ella haber conocido el nombre de Jehová si no es por lo que Noemí le pudo haber hablado, le pudo haber compartido? Hermano, es bien importante que nosotros siempre hablemos de Dios a nuestra familia, siempre hablemos de Dios a nuestros cercanos, para que ellos aprendan y conozcan al Dios verdadero y sepan invocar a Dios, y no lo hagan como estaban acostumbrados a tomar el nombre de Dios en vano, tal vez, a jurar nada más a la ligera, o a decir Diosito. No sé si algunos han escuchado mucho que la gente se refiere así como a Diosito o a Chuchín. He escuchado que hasta hablan de esa manera. Entonces, cuando tú compartes con la gente realmente quién es Dios, ellos empiezan a tener respeto por Dios. Ellos, al menos ya en tu presencia, al menos estando tú, se van a contener de hablar de cierta manera, porque tú saben en el Dios en el que tú conoces, en el Dios en el que tú has creído, que no es cualquier Dios, sino que es el Dios grande, fuerte, poderoso, el creador de todas las cosas. Y aquí es lo que estaba haciendo Ruth. Ruth dice, así me haga Jehová y me añada. Estaba reconociendo que Dios es justo, que Dios es verdadero, que con Jehová no se juega, que con Jehová no es nada más un ratito, sino que es una convicción. Al igual que con nosotros, hermano, seguir a nuestro Señor Jesucristo no es un juego, no es nada más de un momento, no es de un momento emocional, es nuestra vida, es nuestra manera de vivir. El Evangelio es nuestra manera de vivir, no es una moda, no es una cábala, porque muchos piensan que abriendo la Biblia o haciendo lo que nosotros hacemos nos va a ir bien. Nada más porque Dios nos bendice. No, hermano, es nuestra forma de vida, es nuestra forma de ser, es no volver atrás, como lo cantamos hace rato. No nos rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios, y seremos como Jesús, seguiremos hasta adelante, seguiremos hasta el final. Esto es hasta el final, ¿sí? Dice aquí en un comentario en el Tanaj, dice que se comenta que tal vez Noemí expresó varias condiciones del judaísmo, sus leyes, sus mandamientos, y por esto es que Ruth expresó que estaba dispuesta a todas ellas como el comienzo de una nueva conversión, ¿sí? Aquí estamos viendo ya una conversión, una confesión de fe. Y por eso es bien importante, hermano, que nosotros dejemos bien claro cuáles son nuestras convicciones y nuestros fundamentos de nuestra fe cuando establecemos una relación, la relación que sea de amistad, sea de noviazgo, sea de matrimonio, de lo que sea, hermano. Nosotros tenemos que dejar bien claro cuál es nuestra fe, cuáles son nuestros fundamentos, de lo que participamos y de lo que no participamos, de lo que a Dios le agrada y de lo que a Dios no le agrada, hermano, para que así realmente sepan que nosotros tenemos una fe firme, una fe inconmovible, que pase lo que pase, nosotros no dejaremos de creer y seguiremos siempre adelante. Y entonces dice aquí el versículo número 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, ¿qué pasó? Ya no le dijo más. Ya dijo, está bien, ¿estás convencida? Ahora sí, vamos. Entonces, ya veo que no hay nada que te va a hacer volver. Vámonos entonces de regreso, ¿sí? A lo que estamos siguiendo y a lo que vamos a caminar, ¿sí? Y vamos a ver entonces, hermano, cómo cuando nosotros en nuestra predicación, cuando nosotros en nuestra conversación, cuando nosotros dejamos claro cuáles son nuestros fundamentos y predicamos de esta manera, hermano, tenemos que llevar a la gente
a la conversión, al arrepentimiento y a la confesión, ¿sí? A que ellos reconozcan quién es nuestro Dios y lo que ha hecho. Vamos a ir al libro de los Hechos. Al fin de este pasaje ya lo vimos, pastor, no lo voy a meter en lo que usted ya vio, ya lo pasamos, ¿sí? Hechos capítulo número 2, versículos 36 y 37. Aquí está la predicación de Pedro después de que vino el Espíritu Santo, y fue tal el impacto de lo que él predicó, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que qué fue lo que provocó en la gente, y es lo que vamos a ver. Versículo número 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. ¿Qué les dijeron? ¿Qué haremos? Fíjense, fue tal el impacto de la predicación de Pedro que dice que ellos, ¿qué pasó? Se compungieron. ¿Qué quiere decir esta palabra? Se sintieron mal, ¿sí? La palabra les pegó, se entristecieron, ¿sí? Entendieron que lo que habían hecho estaba mal y que Cristo y que el Señor Jesús era el Cristo. Entonces a ellos les llevó a decir: ay, pues dinos qué hacer, ¿sí? Y esto es lo que debemos de hacer y provocar en la gente y provocar en los demás cuando nosotros les hablemos de Dios. Llevarlos de tal manera que entiendan, que se compunjan de corazón y que decidan buscar a Dios y decir: dinos qué tenemos que hacer para seguir a Dios. Y aquí, ¿qué les dice Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Esto es a lo que nosotros tenemos siempre que buscar, hermano, cuando nosotros le prediquemos a alguien, llevarlo a los pies de Cristo. Y aquí lo que estaba haciendo Noemí con Ruth, llevarla a los pies del Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Vamos a seguir leyendo. Versículo 19 dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron ¿a dónde? A Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Fíjense nada más lo importante que es todo esto. Dice aquí que entonces ellas van de regreso. En este caso, Noemí. Ruth la iba a acompañar. Noemí ya había atravesado este camino. Era la segunda vez que iba a caminar por este mismo camino. ¿Por qué? Porque cuando salió de Belén y llegó a Moab, recorrió ese camino y ahora tenía que ir otra vez de regreso. En esa ocasión les dije, hermano, que la distancia que había entre Moab y Belén son 80 kilómetros, ¿sí? Tal vez se pensaría que no es mucha distancia, ¿sí? Era entre 7 y 10 días de camino, caminando sobre un terreno, ¿sí? Que era accidentado, que era montañoso y que era cuesta arriba. En esa ocasión, cuando Noemí salió, tenía 10 años menos. Iba con marido y con hijos. Pero en esta ocasión va con 10 años más, que ya no es lo mismo, de los 40 a los 50, ¿verdad, pastor? Ya no es lo mismo, ¿sí? 10 años, ya, la situación cambia. Ahora iba sin marido, sin hijos y solamente con una mujer extranjera. Entonces, ¿se imaginan cómo fue esa travesía hora de regreso? No iba a ser nada fácil. Si la primera vez no fue fácil, la segunda vez menos. ¿Alguien ha alguna vez subido al Iztaccíhuatl o al Popocatépetl, que son los volcanes que nos quedan cerca, o allá al Ajusco? ¿Sí? ¿Es fácil subir cuesta arriba?
Ay, no. Yo me acuerdo que la vez que fuimos, y iba joven, ¿sí? Teníamos como, yo creo que en ese entonces como 19, 20 años. En ese entonces, pues todos los que éramos jóvenes de aquí de la iglesia, que ahora son mis cuñadas, mis cuñados, mis concuñas, todos ellos, fuimos al Iztaccíhuatl, nos llevó mi esposo porque a él le gustaba mucho ir. Ay, no, hermanos, de verdad que no. Y luego que nos llevó, no por el camino, sino nos llevó, se llaman en ese entonces, no sé si se sigan llamando así, las paredes. O sea, subir literalmente así, en diagonal, no recorrer esto, sino subir así. Ay, no, yo no le veía fin al camino, la verdad. Y luego iba yo bien agripada ese día. Bueno, no se me olvida, hermano, pero de verdad que no es nada fácil subir esos caminos. Y eso que tenía 19 años, no les digo cómo llegué ese día a casa de ustedes. Llegué a acostarme, me tomé como 4 aspirinas porque no aguantaba el dolor de piernas. No, al otro día no me podía ni mover, ¿sí? Y, bueno, iba joven. Ahora imagínense, Ruth aquí ya era una mujer mayor, ¿sí? Entonces no fue nada fácil su camino, pero iba de regreso a su casa. Iba de regreso a la casa del pan. Iba de regreso a donde ella pertenecía. Eso es una gran motivación. Por muy débil, por muy difícil, por todo lo que pase, esa era la motivación. Llegar nuevamente a donde estaba la bendición. Llegar ahí donde Dios estaba visitando a su pueblo, donde Dios les estaba llevando pan. Así que, por muy difícil que era el camino, ella seguía adelante. Nada la iba a detener. Y así nosotros tenemos que ser en el camino de nuestro Dios, hermano. Amén. Dice la palabra de Dios que estamos en una carrera y que de nuestra mirada, ¿dónde debe estar puesta? En la meta. Ahí debe de estar. Y no es fácil, hermano. Correr un maratón no es fácil. Correr 21 kilómetros, medio maratón, no es fácil. Correr 15 kilómetros no es fácil, es más, ni 5 kilómetros si no estamos preparados, ¿sí? Pero cuando tú ves la meta, cuando tú ves, dices, ya casi estoy. Durante todo el recorrido, llevas en la mente llegar a la meta, ¿sí? No voy a detenerme, no me voy a detener, tengo que seguir. Para esto me preparé, para esto estuve entrenando. Aquí, así es nosotros en el camino de fe, hermano. Tenemos que seguir adelante, por muy difícil que sea la cuesta, por muy escabroso que sea el camino, tenemos que ver hacia el frente. Tenemos que llegar hasta nuestro destino. Y esto es lo que motivaba a Noemí, ¿sí? Seguir adelante, ¿sí? Ver lo que estaba por delante, llegar a su casa, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando llega a su casa? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios cuando ellos ya llegaron? Dice en el versículo 19, la segunda parte, dice: y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y decía: ¿no es esta Noemí? En otras versiones dice que las que dijeron esto fueron las mujeres, ¿sí? ¿Quién sabe por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será que las mujeres nos damos cuenta de todo? ¿Sí? Muchas veces, por ejemplo, podemos ir en la calle y, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a ir a Chalco, que ya es muy poco lo que vamos, pues nos saludan los vecinos. Y mi esposo, ¿quién es? ¿Cómo no te acuerdas de quién es? Es la señora que te ya le doy datos y señal. ¿A poco sí? O sea, no se acuerda, pero yo sí me acuerdo. Y nosotras las mujeres, pues a veces nos damos más a la tarea de identificar a las personas, de acordarnos de más detalles. Y dice aquí que cuando ellas entran a la ciudad, ¿qué pasa? Dice en otra versión que hubo gran conmoción cuando las vieron entrar a la ciudad de Belén, ¿sí? Belén no era una ciudad muy grande. Y aparte, Noemí y su familia eran muy conocidos.
En el Tanaj dice que se sorprendieron de ver a Noemí, porque Noemí, cuando estaba en Belén, vivía lujosamente, y cuando regresó como una menesterosa. ¿Te imaginas la condición de Noemí al llegar a Belén? La vieron irse de una manera y la vieron regresar de otra manera. Dice que la ciudad entera se conmovió al verla en esta situación, ¿sí? ¿Tú cómo te sentirías de regresar a tu ciudad después de 10 años? Hermanito Gabriel, por ejemplo, usted que salió de su tierra, y no es fácil, hermano. Cuando usted regrese a su tierra, si Dios le permite regresar, ¿cómo se sentiría? Bien, ¿no? ¿Cómo se sentiría en su casa de verlo, ¿no? De que usted regresara. ¿A cuánto nos ha pasado que hemos salido de algún lugar y regresamos y nos ven? Nos vieron salir de una manera y nos ven regresar de otra manera. Aquí era lo que estaba pasando con Noemí. La vieron regresar menesterosa, sin marido, sin hijos y con una mujer extranjera. Entonces, ese impacto de Noemí al regresar a su tierra, que había tal vez gozo, pero toda la ciudad la veía llegar. ¿De qué manera? Tal vez caminaba despacio, tal vez llegó toda llena de tierra, con más canas, tal vez más delgada, en una situación difícil, y verla llegar con alguien que ellos no conocían. Ahora imagínate a Ruth. ¿Qué habrá sentido Ruth de llegar a esa tierra y de que toda la ciudad se les quedó viendo? Y no sé, no sé cómo me imagino, es mucha gente, mucha gente. ¿Cómo te sientes tú ser observado por muchos? O saber que vas a llegar a un lugar y hay mucha gente y que todos te van a preguntar, te van a saludar, te van a o sea, es abrumador, ¿no? Yo me imagino esta situación. Y entonces las mujeres empezaban y dijeron, ¿no es esta Noemí? ¿Te imaginas esa expresión? ¿Qué le pasó? En nuestro lenguaje, no manches. ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? O nos pasa, ¿no? Con amigos que éramos de la secundaria o de la prepa, ¿no? Luego decimos, ¿qué te pasó, no? Decimos, ¿no? O cosas así, hay expresiones que nosotros decimos. Imagínense esa situación, ¿sí? De ver a Noemí cómo estaba regresando. Y vamos a ver cómo le responde Noemí. Dice, y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Vean nada más cómo contesta ella. ¿Y qué significaba Noemí? ¿Se acuerdan? Placentera o dulce. Eso es lo que significa Noemí. Por eso les dice, ya no me llamen dulce, ya no me llamen placentera, ahora llámenme amarga. Mara es lo que significa amarga. Dice, porque en gran aflicción, ¿sí? Me ha puesto, dice, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido, ¿sí? Aquí nuevamente Noemí sigue confesando y dando testimonio. Dice versículo 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto como con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Es una confesión, es una declaración humilde y reconociendo nuevamente a Dios. Aquí nuevamente dice, la mano del Todopoderoso ha estado contra mí. Yo me fui llena y regreso ahora con las manos vacías. Pero ¿quién le dijo que se fuera? ¿Quién le dijo que saliera de allí? ¿Quién le dijo que se fuera de la tierra extranjera? Nadie les dijo. Fue decisión de ellos hacerlo. Por eso es que ahora ella está reconociendo esto, ¿sí? Está dando testimonio a los habitantes de Belén
que lejos de Dios, su tiempo no había sido nada agradable, sino que había sido amargo. No mintió, fue honesta al decir que lejos de Dios y de su tierra solo hay amargura, y reconoció que la mano de Dios estuvo sobre ella, ¿sí? Noemí, al pronunciar estas palabras, nuevamente no está recriminando a Dios, sino más bien está reconociendo la justicia de Dios, y sabía que las decisiones anteriores era lo que la había tenido así, ¿sí? Es importante, hermano, esta confesión de Noemí. Es importante este testimonio de Noemí, porque muchas veces, hermano, cuando nos alejamos de Dios y nos preguntan, ¿cómo estás?, ¿qué responde la gente? Bien, bien. Y será cierto que después de haber conocido a Dios, que después de haber estado en su presencia y alejados de Él, ¿estén bien? Muchas veces, ¿por qué se dice eso, hermano? Pues por soberbia, por no reconocer que nos hemos alejado, ¿sí? Muchas veces decimos, no pasa nada, ahí está, Dios no me ha hecho nada, ahí está. Y la gente empieza a hablar. Aquí no le dice, no, yo doy testimonio que lejos de Dios solamente hay amargura, que lejos de Dios no hay placer, es lo que está diciendo Noemí. Por eso está diciendo, ya no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, llámenme amargura. ¿Por qué? Porque he estado en amargura. ¿Y cuántos de nuestros hermanos que se han ido han estado en amargura? Pero, ¿qué sentirías de ver a aquellos que se han ido entrar por esa puerta? ¿Te daría gusto? ¿Te daría alegría? ¿O dirías, no manches, ¿a poco regresó? Gloria a Dios. Es importante, hermano, que cuando veamos regresar a alguien, lo recibamos bien, lo recibamos con gozo, lo recibamos con un abrazo, porque a veces no somos muy sabios. A veces cuando llega la gente y regresa, no es fácil regresar, hermano. Déjenme decirle, a mucha gente ha querido venir, pero le cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque piensan que van a ser rechazados, porque piensan que se les va a juzgar, porque piensan que lo primero que les vamos a decir es preguntarles ¿por qué te fuiste? Seamos sabios, hermano, para recibir a la gente, que se sientan nuevamente abrazados. Ya si ellos quieren decir algo, si ellos quieren dar testimonio, si ellos, gloria a Dios. Pero lo primero, hermano, es recibirles con amor y no decirles, ¡qué milagro! Ay, quitémonos esa palabrita, por favor. Quitémonos esa palabrita. Oh, ¿qué te pasó? O cosas así, hermano, que en lugar de animar, ¿qué es lo que pueden hacer en una persona? Ya no querer venir, ya no querer estar. No, hay que recibirles, hay que recibirles. Si Dios nos recibe, ¿quiénes somos nosotros, hermano? Hay que buscar su restauración, hay que buscar nuevamente que ellos vuelvan a su lugar, que ellos vuelvan a la casa de Dios. Es un gozo poder ver a la gente que se ha ido, que vuelve arrepentido. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Cuando vio su papá que venía de lejos, ¿qué hizo el papá? Cierra la puerta. No dejen de traer ese chamaco. ¿Para qué se va? ¿Para qué se va y gasta todas las cosas? ¿Para qué se va no? ¿Qué hizo el papá? Dice que salió como corriendo y lo abrazó y lo besó y le puso ropas nuevas y le puso un anillo y nunca le preguntó ¿por qué te fuiste? ¿Qué pasó contigo? Sino que hizo fiesta. ¿Por qué? Porque su hijo había vuelto. Así es Dios con cada uno de nosotros, hermano, ¿sí? Tal vez nosotros no sabemos a veces restaurar, no sabemos a ver, pero Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y esto es lo que estaba pasando con Noemí, esto es lo que estaba sucediendo con ella. Les estaba dando testimonio a todo el pueblo y diciendo, no se alejen de Dios, porque si se alejan de Dios, miren lo que les puede pasar, miren lo que puede suceder. Yo me fui llena y regreso sin nada, ¿sí? Porque la mano de Dios estuvo contra mí. Pero si realmente se entendiera
esta expresión de que Dios estuvo contra mí, como si Dios hubiera sido un enemigo, como si Dios lo hubiera castigado porque sí. Tal vez Noemí no hubiera regresado. Tal vez Noemí también hubiera muerto, como murió su marido y como murieron sus hijos, ¿sí? Pero Dios no estaba enojado con Noemí nada más porque sí. Como vimos, las decisiones de ellos fueron los que trajeron esas consecuencias. Pero Dios siempre está dispuesto a recibir al que viene con un corazón contrito y humillado. Hermano, Dios, amén, gloria sea su nombre. Dios, hermano, no puede negarse a sí mismo. No puede bendecir a aquel que se aleja de Él, ¿sí? La situación fue resultado de las decisiones de ellos. Si Dios estuviera contra ellos, no hubieran podido regresar, ¿sí? Y en medio de todas estas amarguras y en medio de todas estas circunstancias, tienen la oportunidad nuevamente de volver. Y fíjense cómo dice el versículo número 22. Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Tal vez Noemí, ella en su testimonio dijo: regreso con manos vacías. Pero no venía con manos vacías, venía con su nuera. Y con lo que ella tenía, con esa fe que ella tenía, era suficiente para que Dios haga un nuevo comienzo, para que Dios cumpla sus planes, ¿sí? Porque sabemos que Dios tiene un propósito. Todas las situaciones que nos pasan, todo lo que podemos atravesar, cuando lo hacemos en Dios y cuando Dios nos permite regresar, tienen un propósito. Y los planes de Dios, hermano, nadie los puede entorpecer. Recuerden esto, los planes de Dios, aunque nosotros a veces no resistamos, siempre Dios va a hacer que volvamos. Siempre Dios va a hacer que volvamos a su camino, ¿sí? Dice aquí, así volvió Noemí, volvió de esa situación. Y dice, y Ruth la moabita. Volvieron de los campos de Moab. Volvieron de una situación difícil, pero llegaron a Belén, a la casa de pan. Belén, eso es lo que significa, la casa de pan, al comienzo de la siega de la cebada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Viene una bendición, viene algo nuevo, viene algo que Dios va a hacer, ¿sí? Dios siempre tiene algo maravilloso cuando nosotros venimos con ese corazón contrito y humillado. Tal vez nosotros podemos decir, Señor, ¿qué te puedo ofrecer? Pero tenemos la vida, tenemos la fe, y con eso es más que suficiente para que Dios vuelva a comenzar, para que Dios, con lo que tú tienes, de ahí pueda resurgir algo nuevo. Aquí, hermano, estando en la casa de pan, regresando al lugar correcto, ¿sí? A las sendas de Dios, a las sendas de la vida, Dios puede convertir el desierto en un oasis. Y con lo poco que tenía Noemí, Dios traerá una gran bendición. Fíjense nada más lo que va a pasar. Va a marcar una diferencia para Noemí, para Ruth, para el pueblo de Dios y para el plan de salvación, ¿sí? Así que no se pierdan lo que viene, hermano. No se pierdan lo que viene, porque comienza a Dios a obrar de tal manera que Él va a empezar a dirigir toda esta situación, esta calamidad, esta amargura, esta sequedad. Dios lo va a volver en una gran bendición.